descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada quedamos en el análisis del simbolismo de la espada de dos filos que salía de la boca del ser divino que le hablaba a Juan. Y pronto llegaremos a eso, pero hay otros temas que debemos abordar primero. Volvamos a leer una breve sección del capítulo 1 de Apocalipsis. Vayan al capítulo 1, versículo 16. Es la página 1534 si tienen la Biblia completa judía. Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 16. Página 1534 en la Biblia completa judía en inglés. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol brillando con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No tengas miedo, soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Sheol. Así que escribe lo que ves, tanto lo que es ahora como lo que sucederá después. Aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de las 7 menorás de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 comunidades mesiánicas, y las 7 menorás son las 7 comunidades mesiánicas». Cuando Juan vio la visión de este ser divino, se nos dice que cayó de bruces como si estuviera muerto. Luego este ser no identificado puso su mano derecha sobre Juan, que estaba inmóvil y pasmado, y le dijo: «No tengas miedo». ¿Tal vez Juan solo estaba asombrado con lo que vio? Claramente no. Estaba petrificado. Es por eso que el ser divino le dijo: «No tengas miedo». Una de las razones por las que Juan tenía miedo es porque, aunque sabía que estaba tratando con la divinidad, alguna forma desconcertante del Dios de Israel, no sabía exactamente con quién estaba tratando. ¿Por qué se menciona el detalle de que este ser puso su derecha sobre él? Porque este no era un encuentro cálido y cordial. Bíblica e históricamente, la mano derecha siempre es la mano del poder y la autoridad. También es la mano que otorga favor. Y como a Juan se le ordenó y se le tranquilizó para no tener miedo, y como de hecho este ser exudaba autoridad divina, entonces es lógico, por la cultura de su época, que Juan le dijera a sus lectores que fue la mano derecha la que lo tocó. El ser divino, además de decirle a Juan que no tuviera miedo, también dijo: «Yo soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Los cristianos miran este versículo y dicen: «Bueno, obviamente este es Cristo». Una vez más, vemos que las palabras de Juan combinan metáforas judías comunes de Dios Padre, el primero y el último, con metáforas comunes de los creyentes del Dios Hijo. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Les recuerdo que lo que está sucediendo no es Juan filtrando en sus propias palabras lo que vio, sino Juan registrando lo que el ser le dijo, sea que entendiera claramente lo que oyó o no. Aquí es donde esto se pone escabroso. En ninguna parte Yeshua se llama a sí mismo el primero y el último en los relatos del Evangelio. Al mismo tiempo, Dios Padre ciertamente no murió
y luego volvió a la vida. Sin embargo, si vemos los artículos y comentarios cristianos, es habitual encontrar que dicen que Cristo es el primero y el último. Pero adivinen qué usan como prueba bíblica de ello. Esta misma declaración en Apocalipsis. Es la única que hay. Este ser misterioso dice que es el primero y el último, pero no nos dice su nombre. Es solo la doctrina cristiana la que dice, este es Cristo. El ser no lo dice. No hay palabras a ese respecto. Y dado que la doctrina cristiana dice que este es el Cristo, entonces la descripción del primero y el último debe aplicarse a él. Es un argumento circular. La realidad es que en este punto, en el capítulo 1, con base en la primera y la última descripción, podríamos decir que este es el Padre hablando con la misma facilidad que podemos decir que la descripción de muerto y vivo otra vez indica que este es Yeshua. Obviamente, esta persona divina que le habla a Juan desafía la caracterización teológica convencional, como se entendía en esa era y en la nuestra. La cuestión es la siguiente. Siempre hemos intentado poner la forma, la naturaleza y la sustancia de Dios en una caja bonita y ordenada. Esa caja suele etiquetarse como la Trinidad, y luego se definen descripciones y funciones bastante rígidas de cada persona. Cualquier desacuerdo es refutado con la acusación de herejía. No se pueden negar los múltiples atributos de Dios, a veces llamados personas, que la Biblia misma identifica claramente como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, aunque el Antiguo Testamento también añade otros atributos de Dios, llamados Shekinah y el ángel del Señor. Sin embargo, la forma en que estos atributos se entrelazan y la forma precisa cómo funcionan y en qué formas aparecen, no es tan simple en las Sagradas Escrituras. Sí, es bíblicamente explícito que Dios Padre es preeminente. Es igualmente explícito que Dios Hijo, Jesucristo, salva a los pecadores y que el Espíritu Santo empodera a los creyentes con nuevas naturalezas. Pero más allá de eso, las funciones y las formas de cada uno no están definidas de manera exhaustiva y parecen tener límites bastante elásticos. Por ejemplo, les he mostrado en lecciones anteriores que Zacarías 14 en realidad pone de cabeza la doctrina casi universal de que cuando Cristo regrese, se posará sobre el monte de los olivos y luego se partirá. Pero el texto hebreo original de la Biblia dice inequívocamente que Yud-Hei Vav-Hei, Yehove, Dios Padre, ha de venir, y Él se posará sobre el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. Juan parece estar de acuerdo con Zacarías al identificar a Dios Padre como el que es, que era y que ha de venir. Y ahora vemos a este ser divino en la visión de Juan, identificándose en términos no estándar, que parecen mezclar los atributos de larga data de Dios Padre con los atributos inconfundibles de Dios Hijo. ¿Cómo vamos a descifrar esto? Bueno, primero, creo que no es prudente simplemente aplicar una solución ordenada para no tener que lidiar con lo que claramente es un problema desordenado. Más bien, deberíamos tener mente abierta y tomar estas descripciones no convencionales de personas divinas, no identificadas, como un misterio.
sabiendo que de una forma u otra, este es el Dios de Israel. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro verdadero desafío es que como humanos modernos, incluidos los creyentes, simplemente no nos gustan las preguntas persistentes sobre Dios. Entonces, la solución más rápida es decidir que hay que asignarle una persona de la Trinidad a este ser divino de la visión de Juan, porque no hay otra opción. El cristianismo del Nuevo Testamento insiste especialmente en que solo puede ser Cristo, y no estoy diciendo que no sea. Estoy diciendo que hay algo muy diferente acerca de este ser, porque su descripción no se parece a nada de lo que hemos leído hasta este punto en la Biblia. Por tanto, debemos abordar esto con humildad y no insertar doctrinas predispuestas. Busquemos mantener nuestras opiniones al respecto muy a raya. Yo prefiero, en esta porción de Apocalipsis, referirme a este ser divino sin nombre como Dios, es decir, deidad, y simplemente dejarlo así por ahora. Por ahora. El versículo 19 fue una información muy importante para Juan y debería ser una advertencia para nosotros. Dios le dice a Juan que esta visión es tanto para el momento presente como para el futuro. Sin embargo, ¿qué parte es del momento presente? Es decir, para el tiempo de Juan, ¿y qué parte es para el futuro? ¿Para cuán lejos en el futuro iba a ser? Eso quedó sin respuesta. Antes de tratar con el último verso del capítulo 1, volvamos al tema de la espada de dos filos que sale de la boca de Dios. La semana pasada les dije que si bien las imágenes simbólicas de la espada no eran infrecuentes en el Antiguo o Nuevo Testamento, Juan es el primero en mencionar una espada que tiene dos filos. Por tanto, la característica de dos filos cortantes de esa espada en particular tiene significado. El consenso del cristianismo es que Juan está pensando en el uso alegórico que hace Pablo de la espada como la palabra de Dios. Y el cristianismo dice que la palabra son enseñanzas de Cristo y por tanto Pablo debe estar hablando sobre el Nuevo Testamento. Sin embargo, en los días de Pablo no existía un Nuevo Testamento y no existiría sino hasta unos 150 años después. También es cuestionable que Juan tomara prestada esa idea de Pablo y además agregara el modificador del doble filo, lo cual hace que la imagen de la espada de Pablo y la imagen de la espada de Juan sean diferentes. Mientras contemplaba este dilema, me encontré con dos padres de una etapa muy primitiva de la Iglesia que podrían tener la respuesta más probable a lo que Juan vio y lo que significaba, ya que vivían en un tiempo no muy alejado de Juan. El primero es Victorino de Petovio, o también conocido como Victorino de Petó. Él vivió en el siglo III después de Cristo. Él dice esto en su comentario sobre Apocalipsis. Él dice que la espada de dos filos es la ley y el evangelio. La frase, una espada aguda de dos filos salía de su boca, muestra que él mismo fue quien antes dio a todo el mundo el conocimiento de la ley a través de Moisés, pero ahora da las bendiciones del evangelio. Y dado que por la misma palabra todo ser humano será juzgado, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, se le llama espada para mostrarles a los apóstoles que estaba anunciando el juicio. Él dijo, no vine a traer paz, sino espada. Otro padre de la iglesia primitiva, Jerónimo, quien escribió unos 100 años después de Victorino, dijo esto. Los santos tienen la espada de dos filos de la letra y el espíritu. Lo leemos en el Apocalipsis de Juan, que por cierto se lee en las iglesias y es aceptado, pues no quedó entre los apócrifos, sino que se incluyó en los escritos canónicos,
es decir, en la Biblia. Como les decía, allí está escrito esto sobre el Señor Salvador. De su boca salió una espada de 2 filos. El Señor, por tanto, da la espada de su boca a sus discípulos. Es una espada de 2 filos, es decir, la palabra de sus enseñanzas. Es una espada de 2 filos histórica y alegóricamente, la letra y el espíritu. Así que, esencialmente, 2 de los primeros padres de la Iglesia que vivieron antes de que el Antiguo Testamento fuera dejado de lado, dijeron que la espada de 2 filos representa lo que hoy tendemos a llamar el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero con sus palabras, la ley o la letra, y el Evangelio o el Espíritu. Y sospecho que como interpretaron las palabras de Juan, sin el perjuicio contra el Antiguo Testamento que se desarrolló después, a lo largo de los siglos dentro de la Iglesia, ellos han capturado mejor la esencia de lo que Juan vio y lo que quiso decir con esa espada de 2 filos, comparado a lo que afirman muchos comentaristas modernos. Entonces el simbolismo de la espada de 2 filos significa que viene el juicio. Y el estándar contra el que todos serán juzgados será la ley del Antiguo Testamento junto con el Evangelio de Cristo. Ahora bien, el último versículo del capítulo 1 se relaciona directamente con el tema de los capítulos 2 y 3. Las cartas a las 7 congregaciones de creyentes de Asia. En el versículo 16 se dice que Dios tiene 7 estrellas. Y en el versículo 20, Dios explica que las 7 estrellas simbolizan 7 ángeles celestiales. Las estrellas son metáforas comunes del Antiguo Testamento que representan ángeles. Esto no fue difícil de reconocer para Juan, pero lo que es un poco más difícil para los creyentes modernos es que se dice que cada uno de los 7 ángeles está asociado con una de las 7 iglesias asiáticas. El cristianismo occidental generalmente tiene más dificultades con esto que otras ramas del cristianismo, porque las denominaciones más evangélicas tienden a enfatizar el ministerio de Cristo y el Espíritu Santo y restan importancia al ministerio de los ángeles. Por tanto, es común leer en los comentarios de Apocalipsis que estos no son ángeles celestiales en absoluto y que son mensajeros, simples mensajeros humanos. Yo niego que estos sean mensajeros humanos. Claramente las palabras en su contexto les convierten en ángeles. Las estrellas no simbolizan mensajeros humanos en la palabra de Dios. Así que claramente, hay algún tipo de ángel que está dedicado a cada una de estas iglesias. ¿Se aplica eso a todas las congregaciones de creyentes? Esta es la única referencia que he encontrado respecto a ángeles dedicados a congregaciones de creyentes, y es solo para estas 7 en particular. Así que no podemos más que hacer suposiciones. Y finalmente vemos que las 7 menorás en la visión, que aparecen erróneamente en las traducciones como candelabros, simbolizan las 7 congregaciones. Bueno, ahora que hemos completado el capítulo 1 de Apocalipsis, antes de profundizar en las cartas a las 7 congregaciones asiáticas que empiezan en el capítulo 2, nos saldremos un poco del programa para discutir algunas cosas que creo que es importante que conozcan los estudiantes de la Biblia y los discípulos de Cristo, para que nuestras mentes estén un poco más abiertas y listas para recibir lo que Dios tiene para nosotros, no solo en el libro de Apocalipsis, sino también en toda la Biblia. Si bien, por lo general, no somos conscientes de ello, cada uno vive en su propia burbuja religiosa y cultural. Otros podrían llamarlo su visión personal del mundo. Y estas burbujas a menudo son opacas. Así que, no siempre estamos conscientes, o tal vez solo estamos vagamente conscientes, de lo que existe fuera de nuestra burbuja. Veamos un ejemplo en referencias a la fe cristiana.
Los cristianos europeos y estadounidenses usualmente creen que todo lo que sabemos del cristianismo es compartido en forma general por todos los que se hacen llamar cristianos. Este tipo de cristianismo bastante difundido, que comparten europeos y estadounidenses, hoy se conoce como cristianismo occidental, porque hay otros tipos en otras partes del mundo. Y siendo que con el paso del tiempo solemos olvidar nuestro pasado, a los no católicos occidentales les sorprende saber que la rama principal del cristianismo occidental, llamada protestantismo, le debe su existencia y al menos 90% de sus festividades, sacramentos, costumbres y doctrinas al catolicismo, del cual se originó. Hasta alrededor del año 1000 después de Cristo, la Iglesia Católica representaba y controlaba la mayor parte de los cristianos del mundo conocido. Pero la Iglesia Ortodoxa Oriental se separó de ella en lo que se llamó el Gran Cisma. Lo que quedó de la todavía inmensa Iglesia Católica, controlada por el Papa, permaneció en gran parte intacta hasta principios del siglo XVI, cuando Martín Lutero sacudió las cosas y comenzó su movimiento de protesta que finalmente condujo a la Reforma Protestante, que condujo a la rama protestante de la Iglesia Occidental. Pero, en los 5 siglos que habían pasado desde el Gran Cisma para la época de Lutero, ya habían surgido muchas subdivisiones de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y por supuesto, desde la creación de la rama protestante con Lutero como fundador, han surgido algunos miles de subdivisiones del protestantismo. La mayoría de los cristianos occidentales no saben casi nada sobre otras denominaciones distintas a la suya, y mucho menos sobre el funcionamiento de las iglesias ortodoxas orientales o sus doctrinas y creencias. Y aún más alejadas de nuestra conciencia están las muchas ramas cristianas independientes y menos conocidas, como la caldea, la copta, la etíope, cuyas Biblias contienen algunos libros que la rama occidental no tiene, y viceversa. Quiero darles un ejemplo concreto de esto más adelante en esta lección. Ahora, desde nuestra perspectiva cristiana occidental, estas ramas extrañas y remotas de la Iglesia podrían considerarse a sí mismas hermanos cristianos nuestros, y tal vez aceptemos esa asociación hasta que descubramos cuán diferentes son algunas de sus doctrinas de las nuestras. A veces, tienen puntos de vista divergentes sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y todavía más en cómo ellos adoran. Y en consecuencia, tenemos dudas sobre su fe, o si incluso es correcto llamarlos cristianos. Pero, lo que es como mínimo igual de preocupante, es que parte de la composición de estas burbujas que todos habitamos, particularmente en lo que define nuestra fe, también ha llevado a la mayoría de los creyentes a desconocer los verdaderos comienzos de nuestra fe, tal como se presenta en el Antiguo Testamento y luego en los relatos de los Evangelios, una fe judía, un relato de un judío muy especial, Yeshua, en el contexto de la religión judía, tal como existía en el siglo I después de Cristo. Es dentro de ese contexto y mentalidad que Juan escribe. Y sus visiones de Dios están adaptadas a ello. No es un contexto fácil de acceder o entender para los creyentes gentiles de todas las épocas, pasadas o presentes. Y cuanto más nos alejamos de esos increíbles días de los autores del Nuevo Testamento, el desafío se vuelve aún mayor. Pero si no interpretamos la palabra de Dios en el contexto adecuado,
entonces la puerta se abre de par en par a una variedad casi infinita de interpretaciones y doctrinas. El sentido común dice que, dado que esas muchas interpretaciones de doctrinas varían tanto, no todas pueden estar en lo cierto. ¿Cómo descubrimos la verdad? Hoy les pido que comencemos por salir valientemente de esas burbujas conocidas y cómodas, en las que vivimos creyendo con mucha certeza que dentro de nuestras propias burbujas reside la verdad, o al menos todas las verdades que queremos. Dentro de nuestras burbujas está lo que es correcto, y lo que está fuera de ellas está mal. Dentro de nuestras burbujas hay suposiciones y estereotipos que apenas si sabemos que están allí, porque hemos vivido con ellos durante mucho tiempo, y así permanecen sin ser probadas ni cuestionadas. Claro, esto no quiere decir que todo lo que creemos que es verdad no lo sea, o que alguien sea capaz de saber todas las cosas. Y en este caso, tampoco es necesario conocer todas las ramas del cristianismo para que podamos tener una fe firme y adecuada. Sin embargo, así como creo que han ganado mucho al aprender sobre la Torá y el Antiguo Testamento, que son cualquier cosa menos una amenaza para nuestra fe y la salvación que Cristo ofrece, de hecho, el Antiguo Testamento nos hace apreciar más lo que Él hizo por nosotros y por qué. Ahora quiero mostrarles que tal vez hay algunas verdades maravillosas para fortalecer la fe que residen fuera de estas burbujas que hemos habitado durante tanto tiempo. Sospecho que ya están comenzando a darse cuenta de las vastas complejidades del libro de Apocalipsis luego de haber cubierto apenas un capítulo. En parte es porque fue escrito dentro de la estructura, mentalidad y cultura de la antigua fe judía del siglo I después de Cristo, que a su vez se nos transmite en manuscritos griegos y luego se traduce a nuestro idioma, lo que complica la cuestión de comunicar el pensamiento judío. Por tanto, vamos a discutir algunos elementos subyacentes del Apocalipsis que se basan necesariamente en el pensamiento y la cultura judíos, por lo que pueden ser, y han sido, pasados por alto y malinterpretados. Espero que al abordar varios de estos en detalle, uno por uno, en varios puntos de este estudio, para cuando hayamos completado Apocalipsis, no solo tendremos una mayor comprensión de este libro, sino del Nuevo Testamento en general. Así que hoy haremos una pausa para discutir el pasaje crítico en Daniel 7, al cual Juan alude en Apocalipsis 1:7 y 1:13, que habla de uno semejante a un hijo de hombre que viene entre las nubes. ¿Qué quiere decir Daniel con hijo de hombre? ¿Qué significaba hijo de hombre para los judíos en la era de Cristo? Y lo más importante, dado que Yeshua usaba regularmente hijo del hombre casi como un título preferido para sí mismo, ¿qué quería decir él con eso? Si estudiaste el libro de Daniel con nosotros, entonces ya estarás familiarizado con el tema. Si no es así, esto será completamente nuevo para ti. De cualquier manera, trataremos de ir profundizando un poco más. No repetiré todo lo que dije en la lección 19 de Daniel sobre este tema. Así que les recomiendo que tomen esa lección y la repasen. Comentaré parte de ella y añadiré información nueva. Pero antes, quisiera hablar brevemente sobre el título Hijo de Dios. Las doctrinas cristianas más prevalentes de nuestros días dicen que el título Hijo de Dios
se refiere a la naturaleza divina de Cristo, mientras que el título Hijo del Hombre se refiere a su humanidad. Suena bien. Pero claramente, eso no es lo que dicen las Escrituras. En los tiempos del Antiguo Testamento, se creía que en las Escrituras dice que el Señor, en esencia, adoptó a cada rey israelita como su propio hijo. Esto es, por supuesto, desde un punto de vista espiritual, pero de una manera muy real. Tenemos un ejemplo muy sencillo de esta adopción cuando Dios le habló a David y le dijo que no tenía permitido construir un templo para el Señor, sino que lo haría su hijo Salomón. Primero de Crónicas 28:6. Además, Dios me dijo: Shlomo, tu hijo, edificará mi casa y mis atrios, porque a él he elegido para que sea un hijo para mí. Yo seré un padre para él. Entonces, la idea de que un rey de Israel fuera el hijo adoptivo de Dios, un hijo de Dios, en este momento de la historia simplemente establecía un vínculo inusualmente estrecho entre el rey terrenal y completamente humano de Israel con el Dios Todopoderoso. Este rey no es divino. Él no es Dios, pero es levantado por Dios para gobernar a su pueblo y para dar especial atención, sabiduría y protección. Esta relación de padre e hijo adoptivo entre el Dios de Israel y un rey israelita estaba dirigida principalmente a los reyes que provenían de la línea autorizada de reyes, el linaje de David. Ahora les daré un ejemplo de cómo este conocimiento cambia nuestra perspectiva al leer el Nuevo Testamento cuando lo vemos desde la cosmovisión judía en la cual fue escrito. Las palabras iniciales del Evangelio de Marcos son: el comienzo de las buenas nuevas de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cierto? El término Hijo de Dios tenía como fin comunicar que Yeshua es ese rey davídico tan esperado. No estaba destinado a comunicar la naturaleza divina de Yeshua en ese momento. Y eso no quiere decir que Marcos no pensara que Yeshua era divino. Es solo que el término Hijo de Dios, junto al término Mashiach, Mesías, tenía un significado establecido desde hacía mucho tiempo que el pueblo judío entendía bien y que era culturalmente específico para ellos, que transmitía la expectativa anhelante de los judíos, no solo de que cualquier hebreo pudiera ser su rey, sino de un rey davídico que iba a aparecer. Así que naturalmente, estos términos culturalmente familiares los usa Marcos para comunicar a sus lectores judíos que Yeshua de Nazaret no es solo el ungido, el Mashiach, sino que, como Hijo de Dios, Él es del linaje de David. Por tanto, así parezca contrario al sentido común para las mentes gentiles, el Hijo de Dios en realidad se refiere a la naturaleza humana de Yeshua, no a su naturaleza divina. Con eso en mente, ahora tratemos directamente sobre el que es semejante a un hijo de hombre, como se describe en la visión de Daniel en Daniel capítulo 7. En el versículo 13, Daniel habla de dos figuras divinas distintas: el anciano y el que es semejante a un hijo de hombre. Debe entenderse que este texto fue escrito originalmente en arameo. La mayor parte de Daniel fue escrita en arameo, no en hebreo. Y esta frase en arameo es Barenash, que se correlaciona directamente con la frase hebrea Bene Adam.
Ambas frases simplemente significan ser humano. Eso es sencillo. Ser humano. Es decir, hijo de hombre, en arameo, y la forma hebrea de decirlo, simplemente significa ser humano. No existía la frase ser humano, usaban hijo de hombre. Y esos términos no significan absolutamente nada más, ni nada menos, que eso. Entonces, en la visión de Daniel, cuando él ve a uno semejante a un hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo, y luego en el versículo 14 dice que el anciano, Dios Padre, le está dando dominio y gloria, y el reino sobre todos los habitantes de la tierra, Daniel ve a un ser humano que viene entre las nubes, uno semejante a un ser humano que viene entre las nubes. Sin embargo, Daniel sabe que no puede ser un ser humano. Así que escribe uno semejante a un hijo de hombre, semejante a un ser humano. Bien, entonces a Daniel se le dio una visión profética divina que introdujo un elemento nuevo y confuso del término hijo del hombre. Daniel había recibido una visión del futuro Mesías humano divino, pero no se dio cuenta. Un nuevo concepto teológico surgió del libro de Daniel en el entendimiento religioso israelita. El concepto teológico de una deidad que parece humana, a quien se le dio el título de Hijo del Hombre, y que estaba directamente asociado con Jehove, el Dios de Israel. Se desarrolló un pensamiento teológico completamente nuevo. Ese concepto no habría levantado ni una ceja entre los gentiles paganos, porque todos los gentiles veían a sus dioses y diosas como deidades de apariencia humana. Los israelitas, durante siglos, habían sido castigados de las maneras más terribles por Dios Padre, el Dios de Israel, por albergar ese tipo de pensamientos, porque invariablemente se manifestarían en algún tipo de idolatría. Este fue un concepto muy difícil de digerir para Daniel en ese momento. Y se nos dice que luego de esta visión se sintió turbado y pálido. Como creyentes modernos, tenemos una ventaja sobre Daniel. Cerca de 600 años después de Daniel, su visión desconcertante comenzó a aclararse. Daniel proporcionó varios atributos que ayudarían a identificar a este Hijo del Hombre tan especial, este ser humano tan especial. Según esos atributos, él es un humano, pero de una manera inexplicable, también es divino. Él vendrá entre las nubes. Él ocupará un trono en el cielo, justo al lado de Jehove, el anciano de días. El anciano de días le delega el dominio sobre todo el planeta, sobre todo el mundo, a este singular Hijo de Hombre. Estos atributos que encontramos en el concepto del Hijo del Hombre de Daniel 7, los vemos en Yeshua de Nazaret. Entonces lo que aprendemos es, irónicamente, que el concepto del Hijo del Hombre y la afirmación de Yeshua de que Él es el Hijo del Hombre, es que el título Hijo del Hombre lo identifica como divino, no como humano. Parece todo al revés, ¿no? Para nuestra forma de pensar. Por eso tenemos que entender los conceptos judíos. De forma casi universal, los eruditos bíblicos explican que fue la afirmación de Cristo de ser el divino Hijo del Hombre lo que condujo a su ejecución, y que los judíos de ninguna manera estaban listos para aceptar la idea de que un humano, incluso un Mesías humano, también fuera divino,
y esto los llevó a acusar a Jesús de blasfemia y pedirle a Roma que lo ejecutara por ellos. La historia judía demuestra que esas ideas son incorrectas. De hecho, fue el muy venerado Daniel quien introdujo por primera vez el concepto de una persona humana divina que gobernaría sobre el reino de Dios. Entonces, para el tiempo de Cristo, este concepto de un Mesías divino y a la vez humano ya era una teología judía que llevaba mucho tiempo establecida. Y aunque no todos los judíos se suscribieron a ella, muchos lo hicieron. Así que aclaremos esto. Esta noción bastante aceptada de que los cristianos inventaron la idea de un Salvador humano y divino, o que los judíos entraron en una furia asesina por ello y querían que Yeshua fuera crucificado por afirmar eso, no es conforme a la realidad. Más bien, la imagen de Yeshua como un Mesías humano y divino que encontramos en los Evangelios explica muy bien lo que una parte importante de la sociedad judía ya creía desde hacía cientos de años. Así que hay una razón. Piensen en esto por un momento. Hay una razón por la que miles y miles de judíos fueron los primeros creyentes en Yeshua como su divino Mesías humano. Ya esperaban eso. Y se convencieron de que Él era ese Mesías. Tal expectativa ya estaba incorporada en la tradición judía. De hecho, debido a que el concepto del Hijo del Hombre había existido y había sido aceptado y fuertemente debatido dentro de la cultura judía durante cientos de años, no solo se encuentra en la Biblia, sino que también se encuentra en el libro primero de Enoc, que en realidad es un grupo de 5 libros. Uno de ellos se llama Similitudes de Enoc. Se ha llegado ya al acuerdo de que esto fue escrito muy probablemente antes del tiempo de Cristo. Les mencioné antes, en esta lección, que otras ramas del cristianismo pueden tener libros en sus Biblias que nosotros no tenemos. Pero nosotros, los occidentales, por lo general ni siquiera somos conscientes de ello. La Iglesia etíope, así como algunas de las subdivisiones ortodoxas orientales, incluyen estos 5 libros del primero de Enoc en sus Biblias. Oigan un extracto tomado de las Similitudes de Enoc, del capítulo 46. Es fascinante. En ese lugar vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era como una lana blanca, y con él había otro, cuyo rostro era como la apariencia de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Y le pregunté al ángel de la paz, que iba conmigo y me mostraba todas estas cosas ocultas, sobre ese Hijo del Hombre. ¿Quién era? ¿De dónde era? ¿Por qué iba con la cabeza de días? Y respondiéndome él me dijo, este es el Hijo del Hombre, quien posee justicia. Suena bastante similar a los relatos del Evangelio y a este pasaje de Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo debería ser? Porque los relatos evangélicos no crearon un nuevo concepto del Hijo del Hombre. Más bien, los nuevos creyentes en Yeshua acababan de asignar un concepto judío de larga data a este hijo de un carpintero de Nazaret. Noten también que Similitudes de Enoc fue escrito antes de que se escribieran los evangelios y probablemente antes de que Yeshua comenzara su ministerio terrenal.
Entonces, para Juan, el concepto del Hijo del Hombre era antiguo y bien conocido, bien entendido entre sus lectores judíos del libro de Apocalipsis. No era particularmente algo controversial. De hecho, la afirmación de Yeshua de ser el Hijo del Hombre simplemente verificaba lo que la mayoría de los judíos habían estado esperando en su Mesías. Pero para los nuevos creyentes gentiles, la mayoría no habría tenido ni idea sobre el asunto del Hijo del Hombre. Y debido a una mentalidad notoriamente poco favorable a todo lo que fuera judío, a veces de manera subconsciente, y a una renuencia a profundizar en el Antiguo Testamento, o al menos a reflexionar sobre esos libros bíblicos en su contexto nativo hebreo, el concepto del Hijo del Hombre humano y divino parecía ser nuevo. Parecía ser innovador con Jesús. Tal vez la misma doctrina teológica que podía usarse para separar a Cristo de su trasfondo judío y a la iglesia de su herencia hebrea, ahora ustedes la conocen mejor. Empezaremos Apocalipsis 2 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.